Amantísimo Padre, te damos gracias una vez más por esta oportunidad de seguir predicando tu palabra, Señor. Yo te ruego que uses esos mensajes, Padre, para llegar a todo aquel, Señor, que necesita escuchar esta palabra tuya, para que tú le traigas a liberación, le traigas al conocimiento de tu verdad, para que podamos vivir en obediencia, desarrollando, Señor, el carácter, Señor, que tú deseas formarnos en nosotros como hijos tuyos, no acoplándonos más a este mundo, sino renunciando a toda esta mundanalidad y pecaminosidad y viviendo agradándote a ti, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos bendigas. Ayúdanos a seguir creciendo en tu palabra, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy se llama persecución a los seguidores de Jesús. Persecución a los seguidores de Jesús. Quiero que vayamos en sus Biblias, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 10. Quiero que presten mucha atención. A pesar que decimos que el Pablo el que la escribió, yo te quiero decir algo. El Espíritu Santo es el autor de toda la Biblia. Así hayan sido muchos escritores, hayan sido de diferentes épocas, diferentes tiempos, culturas, el Espíritu Santo los usó para dejarnos esta palabra. Segunda epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 10, dice: pero tú has seguido mi doctrina y conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Versículo 11. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Vea qué interesante que el apóstol Pablo le está compartiendo esas experiencias a Timoteo, porque precisamente lo prepara a un ministerio. Tristemente hay pastores, líderes que toman una iglesia, y lo digo por mí, porque yo también así empecé. Al primer problema yo me voy. Yo ya quería correr, ya no quería saber, y no tenemos la firmeza, el carácter para enfrentar, para doblar rodillas, para confiar y depender de Dios, y que sea la dirección de Dios en nosotros. Aquí el apóstol Pablo le está compartiendo todo lo que él había sufrido. Déjenme citarles un texto más en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, en el versículo 18. Todo eso son los viajes misioneros del apóstol Pablo, pero aquí encontramos que él fue apedreado en Listra. ¿Por qué? Porque llegaron con Bernabé, y a Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, y les querían ofrecer ofrenda, y ellos dijeron que ellos eran hombres como ellos. Pero dice el versículo 18, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Sabiendo que de ahí ya lo habían perseguido y lo habían apedreado, todavía volvieron. Yo quiero aclararles algo, donde dice en Timoteo, ¿verdad?, todo lo que ellos pasaron, sufrimientos y persecuciones, dice: y de todas me ha librado el Señor. Yo te quiero decir que sí, es cierto, hermanos, el Señor nos va a librar, pero el que te libre no significa que no vas a pasar por ese sufrimiento. Pablo lo pasó, a Pablo lo apedrearon, lo dieron por muerto de todas las pedradas que le dieron, que casi estuvo a punto. Sí, el Señor lo libró. Yo sé que el Señor mandó a su ángel, así como lo hizo con Daniel, mandó a su ángel y le cerró la boca a los leones, pero es aquí nuestra fidelidad. Si está en la voluntad de Dios que padezcamos, y si es la voluntad de Dios llevarnos a su presencia, gloria a Dios, pero tú no eres quien para decirle a Dios: te decreto que no me pase nada, me cubre, no me va a pasar nada, porque la sangre de Cristo no es un amuleto que tú recites y que no significa que te va a pasar nada, porque entonces a mí me haces pensar que a Pablo le faltó cubrirse con la sangre de Cristo. A Esteban, que lo apedrearon, se le olvidó cubrirse con la sangre de Cristo para que no le pasara nada. Eso no te hace intocable bajo ninguna circunstancia, amado hermano. Estamos viendo ejemplos a la luz de la Biblia, hombres que sirvieron a Dios, que tuvieron padecimientos, persecución, aflicción y sufrimiento, y que muchas veces la iglesia de hoy
niega. Oh, es que Cristo ya lo pagó en la cruz. Pues sí, en el tiempo de Pablo también Cristo ya lo había pagado. Cristo ya había muerto, Cristo ya había resucitado. Cristo se le había parecido a Pablo, el cual transformó su vida. Y Pablo emprendió ese viaje. ¿Y qué? O sea, Cristo ya había sido crucificado. También en nuestro tiempo, Cristo ya fue crucificado. Cristo ya se levantó de esa tumba. Ahora somos sellados del Espíritu Santo y ahora nosotros tenemos una misión. Y muchas veces como iglesia hemos fallado en esa misión de anunciar y de predicar el Evangelio a los que están perdidos y que no le han conocido. Pero aquí viene la parte más importante de este pasaje, de esta epístola del capítulo 3, ahora del versículo 12, vea lo que dice el apóstol Pablo, siendo el Espíritu Santo el autor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán, ¿qué? Persecución. Lo vuelvo a leer, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Qué interesante, hermanos, que todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo, hacer lo bueno, hacer lo correcto, van a padecer esta persecución. ¿Por qué? Porque ya lo había dicho, no somos del mundo. El mundo nos va a odiar. El que tú vivas en base a los valores y a la moral de Jesús, eso te va a hacer enemigo del mundo. Porque hoy en día el mundo quiere que tú aceptes la homosexualidad. Hoy en día el mundo quiere que tú vistas a tu hijo de demonio en día de Halloween y lo saques a pedir dulces. Porque hoy en día el mundo quiere que tu hija se case con Estelita con Rosita. Las dos lesbianas se casen y si no, vas a ser enemigo del mundo, vas a ser tachada de intolerante, que no eres progresista, porque ahora le llaman progreso a que la gente salga del closet, los homosexuales se den abiertamente en público. Ahora eso es progreso y así lo llama el mundo, pero bíblicamente eso es corrupción, eso es pecado y es abominación ante los ojos de Dios, les guste o no. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Es interesante que tú y yo, como seguidores de Cristo Jesús, vivamos en esta obediencia. ¿Nos va a costar? Sí, hermanos, sí cuesta seguir a Cristo Jesús. Muchos cristianos, tal vez por evitar estas persecuciones, mejor se callan, mejor se apartan. Pues sí, hermano, tú vas a decir, yo no veo persecución, yo no veo que la gente esté contra mí. Sí, porque no les has predicado, pero comienza a predicarles, comienza a dar testimonio, comienza a vivir. Te van a perseguir, te van a señalar y te vas a rodear de muchos enemigos. Créemelo, hermano, cuando uno es predicador y le predica al mundo, se va a levantar gente contra ti, gente que te va a decir, oh, es que ese es un libro de historia, oh, es que Jesús fue un personaje mitológico, oh, es que todo eso es pura mitología griega, es pura mentira, eso no sucedió, oh, es que Cristo fue uno de los iluminados, ahí está Mahatma Gandhi y ahí está también la profecía de este tal Nabucodonosor, o te van a inventar cualquier otro profeta, queriéndole quitar el crédito a nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el único que se levantó de los muertos. Él fue el único, hermanos, que la iglesia subsiste por Él. Hermano, déjeme decirle algo, que el pueblo judío ha sido sostenido por la mano de Dios y cómo Dios ha sido fiel en cuidarlo. Tal vez muchas naciones fueron destruidas, muchas naciones cambiaron sus nombres, pero una de las grandes evidencias de que Dios es real, es justo y verdadero, tenemos al pueblo, a la nación de Israel hoy en nuestros días. Ya sabemos que están buscando hacer sacrificios, edificar su templo, ya tienen la vaca alazana, la vaca roja para el sacrificio, con ella van a hacer un holocausto, van a hacer una alejía para hacer la purificación del lugar, y sabemos que ellos se están preparando precisamente para ese encuentro, pero nosotros bíblicamente sabemos que el que va a venir es el anticristo, porque Jesús ya vino, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Vea este mismo pasaje, la segunda epístola de Timoteo del capítulo 3, versículo 12, vamos a verlo a la luz de otras versiones. La traducción lenguaje actual dice: bien, sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Oh, tú deseas obedecer a Jesucristo, vas a ser maltratado por la gente del mundo. La nueva versión internacional dice:
Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Van a ser perseguidos. Dios habla hoy, dice, es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. Y es lo que ya estamos viendo. Es lo que ya estamos viendo. Pastores que son golpeados, que son masacrados, que son torturados, que son decapitados por predicar la palabra de Cristo Jesús, que para el mundo se ha hecho intolerante. Y Jesús, hermanos, ya nos los había advertido. Jesús ya nos había dicho que tendríamos aflicción. En Juan capítulo 16, versículo 33, dice Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Solo en Él tendremos paz. Yo te quiero definir un poquito la palabra paz. Paz no es la ausencia de los problemas. Oh, ya tengo paz porque no tengo problemas. Mentira, esa no es la paz. Paz es tener fortaleza en ese momento, es tener al Espíritu Santo que nos dé la fuerza para resistir toda la problemática que estamos atravesando en este mundo. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vea qué tremendo. Y lo podemos ver con otras Biblias, otras versiones. Biblia de las Américas, donde dice: en el mundo tendréis aflicción, dice: en el mundo tendréis tribulación. Vea lo que dice Dios, habla hoy. Dice que en el mundo habrán de sufrir. Hay sufrimiento, así se traduce. Qué interesante, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo ya nos había anticipado. Yo no sé por qué la iglesia de ahora está negando estos sufrimientos. Hermanos, si tenemos que padecer por la causa de Cristo, hermanos, encomendemos nuestras almas y vamos dando testimonio, sigamos alumbrando, sigamos dando luz. No nos callemos por esto. Es mejor, hermanos, dar la vida y estar en la presencia de Dios que quererla salvar. Si por quererla salvar vas a negar a Jesús, también la palabra del Señor dice que Él también nos negará. Así que yo creo que no es una muy buena idea negar a nuestro Señor Jesucristo. Luego dice la nueva versión, la nueva traducción viviente, que tendríamos pruebas y tristezas en cuanto a tendréis aflicción. Y la Reina Valera 1569 traduce por apretura, tendréis apretura, que es lo que significa una de la traducción, la palabra tlipsis, que se ha traducido por tribulación, aflicción, apretura. Jesús nos dijo esta gran verdad que ha sido ignorada por nuevas doctrinas inventadas por hombres tales como la confesión positiva, cancelaciones, declaraciones y decretos que no tienen ningún sustento escriturario, sino más bien la conveniencia y los intereses de los hombres que acomodan la palabra de Dios a sus beneficios, hermanos. Hermanos, estamos en un mundo que no es nuestro hogar, que no es nuestra morada eterna, sino solamente un lugar temporal y pasajero. Vea lo que dice Hebreos en el capítulo 11, versículo 13, que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Quién te dijo que este mundo es tu casa? ¿Quién te dijo que aquí es nuestra morada eterna? Hermanos, solo estamos de paso. Vivamos en obediencia a Dios, vivamos preparándonos para encontrarnos con el Señor en la eternidad. La eternidad, hermano, es algo que no va a tener fin. El mundo tiene un fin, el mundo va a acabar, el mundo y sus deseos pasan, dice la Biblia, es temporal, pero aquel que hace la voluntad de Dios, ese va a permanecer para siempre. Yo te insto a que pagues el precio, yo te insto a que no niegues a Jesús, yo te insto a que demos la vida por Él. Cada vez, hermanos, nos acercamos a estos tiempos finales. Vea lo que dice la primera epístola de Pedro en el capítulo 2, versículo 11. Dice: amados, yo os ruego, escuche, lo está rogando, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol Pedro está diciendo una verdad, nuestra realidad en cuanto a nuestra estancia en este mundo, que somos solamente extranjeros y peregrinos. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Ya sabemos dónde está nuestra ciudadanía. El apóstol Pablo lo escribió en Filipenses capítulo 3, versículo 20, cuando dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
Jesucristo. Hermanos, ubiquémonos, este mundo solamente es temporal, solamente estamos de paso, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Es interesante, hermanos, los tiempos que ya estamos viviendo, y como iglesia prepararnos en su palabra, prepararnos en testimonio, prepararnos en nuestra manera de vivir, prepararnos en esa dependencia de Dios día a día. A Dios no se relaciona solamente los domingos o los miércoles o los viernes. Es una relación constante de todos los días, a todo momento, en la noche, en la mañana, al bañarte, en el baño, al manejar, de que vas a tu trabajo. Tienes que estar relacionado con el Señor. Dios permite, amado hermano, el sufrimiento y los padecimientos en nosotros, sus hijos, para perfeccionarnos en la semejanza de su Hijo Jesucristo. Es decir, nosotros seguimos en un proceso, hermanos. Nosotros seguimos creciendo. Nuestro crecimiento en la vida cristiana es un proceso progresivo. Es como aquella persona que se acaba de convertir a Cristo y decimos que es un baby espiritual. Hay que darle discipulado, hay que darle enseñanza, hay que seguirle cuidando, animando en oración hasta que él se desarrolle y tenga esa fortaleza. Claro, es un crecimiento espiritual, pero también sucede en el caso físico. Cuando un niño nace, un bebé, ¿tú crees que tiene la capacidad de caminar? No, él todavía no puede caminar. Hay que cargarlo, hay que ponerlo en su andadera. A medida que él va desarrollándose, sus huesos se van fortaleciendo, sus músculos, empieza a dar sus primeros pasos y todavía no coordina bien sus movimientos, se va a caer, se va a levantar. Tú tienes que estar con él, tomarlo de la mano, tienes que estarle guiando. Así sucede en la vida espiritual con una persona que es nueva. Hay que tomarle de la mano y hay que estarle guiando en los caminos de Jesucristo. Es muy interesante. Comienza a discipular tu familia, comienza a discipular a tus hijos, comienza a discipular a tus vecinos, comienza, hermano, a discipularte tú mismo en la palabra del Señor. Depende de Dios, agárrate de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario, hermanos, todo lo que Dios hace, lo hace con sabiduría. Nuestro crecimiento es progresivo. Vea lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vea, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que lleguemos. Ese lleguemos quiere decir que ahí vamos en ese proceso, vamos hacia adelante hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Cada día seguimos adquiriendo conocimiento en Cristo, amado hermano. Y yo te digo esto porque si todos ya tuviéramos el conocimiento, yo creo que todos estaríamos en la voluntad de Dios, todos estaríamos en obediencia, todos estaríamos en esa lucha. No nos importaría dar la vida, pero muchas veces carecemos de ese conocimiento, no tenemos el conocimiento total de su voluntad. Muchas veces erramos, pecamos, damos prioridad a otras cosas. Yo sé que el trabajo es esencial, está bien, hermano, aún en la ley el Señor dijo 6 días trabajarás, el séptimo día lo guardarás. Ok, es un ejemplo de que a lo menos un día le guardemos, pero hoy en día ni un día se le guarda a Dios. Es para que tomemos conciencia el tiempo que le estamos dando al Señor y qué servicio le estamos ofreciendo. Vea lo que dice Dios, habla hoy. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta. Otra vez, lleguemos, alcancemos la edad adulta. ¿Qué nos da esa figura? Que todavía somos como jóvenes o niños que vamos en crecimiento hasta que lleguemos a ser adultos. Que corresponde, dice Dios habla hoy, que corresponde a la plena madurez en Cristo. Quiere decir que todavía no todos somos maduros. Algunas personas hemos madurado, otras no. Dentro de la iglesia habemos diferentes niveles espirituales. Hay personas que son inmaduras, hay personas que todavía son babies, que son niños espirituales, y habemos personas que ya tenemos cierta madurez y podemos discernir las cosas conforme a la mente de Cristo, porque la palabra del Señor dice que nosotros ya tenemos la mente de Cristo. El mismo pasaje, Efesios 4:13, en la Biblia versión K2, israelita mesiánica, dice hasta que todos lleguemos a la unidad que implica la confianza y el conocer al Hijo de Yahweh con toda condición de hombre a los niveles de madurez puestos por la perfección del Mashiach. Eso lo dice la versión K2.
La Nueva Traducción Viviente dice que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena, completa medida de Cristo. La Reina Valera 1977. A ver, bueno, revisar otras versiones para que tengamos un concepto más claro de la palabra de Dios. Que lleguemos a la condición de un hombre maduro, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Ok, todo este pasaje que acabamos de ver en varias versiones nos instan a un crecimiento progresivo. Es decir, hermanos, tenemos que seguir practicando la vida cristiana, desarrollar la madurez, desarrollar carácter, hasta que lleguemos. Pero ¿cómo se va a hacer eso? A medida que nos relacionemos con Cristo y sigamos viviendo una vida en santidad, lo que Dios nos demanda. Ahora, en cuanto a la perfección de sus hijos, de llegar al carácter moral de Cristo y a la madurez espiritual, amado hermano, cuesta porque aquí es donde también tenemos que desarrollar la paciencia. Y desarrollar la paciencia tal vez no es el concepto como muchos tenemos la idea, ¿verdad? Ay, esperé pacientemente, como que estás en tu silla muy cómodo con tu Coca-Cola, tu agua de coco. Ahí esperé pacientemente, ¿verdad? La paciencia como una calma, como algo relajado, una paciencia. Hermano, la Biblia en el sentido de cristiano, en nuestra relación con Dios y la paciencia que debemos tener en el mundo, no está hablando de calma, está hablando de soportar, de resistir, de tolerar las injusticias que el mundo va a hacer con sus hijos. Vea lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando dice, mas tenga la paciencia es del griego juponé, que significa resistencia, aguante, constancia, paciencia, perseverancia. ¡Wow! Esa paciencia del griego jupone es resistir, hermanos, es resistir, es tener la constancia, es tener el aguante, la perseverancia, la tolerancia. Dice, tenga la paciencia su obra completa, sea completa, ¿para qué? Para que seáis perfectos. Esta palabra perfectos viene del griego teleios, que significa alcanzar madurez. O sea que a través de resistir, a través del aguante, a través de tolerar, a través de esa constancia y perseverancia, vamos a alcanzar madurez. Es lo que significa el griego teleios, alcanzar madurez, ser completo, ser maduro, ser perfecto. Y luego dice ahí mismo en el texto 1.4, Santiago 1.4, y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, hermanos, la obra completa de la paciencia nos va a conducir a la perfección, es decir, a la madurez. Vea lo que dice la versión Dios habla hoy. Pero procuren que esa fortaleza, es decir, aquí se ha traducido esta palabra juponé como fortaleza, que es el aguante, la tolerancia. Dice, los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. En Santiago 1.3, un versículo antes, dice, escuche, ponga mucha atención, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí la palabra prueba viene del griego dokimion. Dokimion, que significa digno de confianza, sabiendo que para ser dignos de confianza en cuanto a esta fe, ¿sí? Esta fe va a producir paciencia. Otra vez encontramos el griego hupomone, que significa, ya habíamos dicho, resistencia, aguante, tolerancia, constancia, perseverancia. Dios prueba, hermanos, nuestra fe para que desarrollemos paciencia. No todos tienen paciencia, no todos. Hay muchos cristianos que no tienen paciencia, corren, no tienen la capacidad de sufrir, no tienen la capacidad de padecer, lloran, huyen, se van, porque no la han desarrollado. Date cuenta que la paciencia también es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu nos ayuda a resistir.
La paciencia es la capacidad de tolerar y resistir el sufrimiento. Por eso el apóstol Pablo dijo a los romanos en el capítulo 5, versículo 3, que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Vea qué curioso, porque el apóstol Pablo, siendo dirigido por el Espíritu Santo, dice que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién se va a gloriar en una aflicción? ¿Quién se va a gloriar en ese sufrimiento? Pero vea el propósito, sabiendo que la tribulación, es decir, el sufrimiento, el padecimiento, nos va a producir paciencia. ¿Y qué es la paciencia otra vez? La capacidad de tolerar y resistir los sufrimientos. Qué interesante, hermanos. Aquí la palabra tribulación la encontramos en el griego slipsis, que significa aflicción, apretura, angustia, estrechez. La palabra paciencia del diccionario, su significado es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Tiene que ver con la capacidad de resistir, soportar, tolerar el sufrimiento y las aflicciones. La traducción lenguaje actual en el mismo capítulo de Romanos 5:3 dice: pero también nos alegra tener que sufrir. Oh, qué interesante. ¿A poco te va a dar alegría sufrir? De acuerdo al apóstol Pablo, al Espíritu Santo que lo ha dirigido, es correcto, pero también nos alegra tener que sufrir porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Eso lo dice la traducción lenguaje actual. Vea lo que dice la versión Dios habla hoy. Nos gloriamos de los sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Vea que Dios, hermanos, en toda su sabiduría infinita, toda prueba que viene a nuestra vida, toda adversidad es con un fin, es con un propósito. Tal vez tú en ese momento no lo entiendes. En este momento tal vez tú dices: oh, parece que Dios es malo, parece que Dios me quiere ver sufrir. Lo que pasa es que Dios está trabajando en tu vida. Yo en una prédica compartía, ¿verdad?, de los padres, creo es la prédica Hijo Pródigo. Cuando no le damos responsabilidades a nuestros hijos, los hacemos grandísimos inútiles. Y digo así porque cuando tú le das una responsabilidad, tal vez a él no le va a gustar agarrar la escoba, a él no le va a gustar agarrar el trapeador, lavar los trastes, a él no le va a gustar, pues sí, porque lo vas a levantar de su cama, le vas a interrumpir su jueguito ahí en el Xbox, jugando ahí, matando muertos, qué sé yo, lo vas a interrumpir para darle una actividad, no le va a gustar, pero ¿sabes qué? Tú así le vas a enseñar a desarrollar responsabilidad para cuando él tenga un trabajo en un futuro, sea responsable. Así Dios mismo nos está preparando, que en este mundo solo estamos de paso, que este mundo no es nuestro hogar. Estamos aprendiendo a desarrollar esa fortaleza, esa tolerancia, esa resistencia, para que nosotros tengamos siempre nuestra mirada fija y firme en el Señor. Por eso es que estoy leyendo estas versiones para que tú entiendas bien el concepto de lo que es la paciencia. La paciencia tiene que ver con la capacidad de tolerar y resistir el sufrimiento. La Biblia Kadosh dice: porque sabemos que las tribulaciones producen paciencia, es lo que está diciendo la Biblia Kadosh. La Nueva Traducción Viviente dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, es decir, volvemos otra vez a resistir, a tolerar y a soportar. La Nueva Versión Internacional dice: porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Esta perseverancia significa la firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar, la firmeza, insistencia, persistencia, etc. La paciencia, hermanos, es la capacidad de resistir el sufrimiento. Se desarrolla o es desarrollado por las aflicciones, quebrantos, penas, congojas, tormentos y abatimientos, por las adversidades que vienen a la vida de los creyentes y que son permitidas por Dios para perfeccionarnos en el crecimiento y la madurez. Qué interesante, amado hermano, lo que Dios
hace con nosotros. Tal vez tú no lo entiendas. Yo siempre he dicho que nuestro Dios es un Dios de planes, es un Dios de propósitos, y el que tú ignores el plan o el que tú ignores el propósito no significa que Dios no tenga ese plan ni ese propósito en tu vida, pero Dios lo va a hacer. Yo lo único que quiero compartirte es esta palabra para que tú vayas entendiendo y sea más fácil, amado hermano, de que nosotros entendamos que tenemos que renunciar a este mundo. Tenemos que renunciar, somos extranjeros y advenedizos, y poner siempre la mirada en las cosas de arriba, poner siempre nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Que Dios bendiga tu hogar, amado hermano, tu familia, tu casa, tu vida, tu trabajo, tus finanzas, tu salud. Depende y confía en Dios, clama a Él, ora a Él. Nuestra relación debe ser constante. No te desanimes por la lucha, hermano. Venir a Cristo, meterte en la línea de Cristo es enfrentar batallas. Date cuenta que el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios nos habla de una armadura. ¿Por qué nos habla de una armadura, hermanos? Y nosotros entendemos que la armadura es una figura de una batalla, de una guerra. Cuando los caballeros en aquel entonces salían a la batalla, usaban una armadura precisamente para ir a pelear. El cristiano tiene que tener esa armadura espiritual todos los días para salir a la batalla de esta vida, en este mundo que no es nuestro, hasta que nuestro Señor venga por nosotros. Que Dios te bendiga, amado hermano. Sigue leyendo la palabra, sigue encomendándote a Dios, sigue orando, sigue manteniendo esa relación y esa comunión con Dios. Haz de tu casa un altar. Tu primera iglesia es la casa. Agarra a tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia. Comienza a orar, comienza a clamar y sigue dependiendo de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, amado hermano, y que esta palabra pueda ayudarte a crecer en tu vida espiritual. Hasta la próxima. Amén. Amén.